En lo internacional y en lo que está pasando en Palestina. Nuevamente Israel atacando al pueblo palestino con cientos de mujeres y niños y niñas que han fallecido en las últimas horas. Tadeo Castiglione es analista internacional, periodista. ¿Qué tal, Tadeo? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. Muy buenos días, estimado Lucas. Un enorme placer estar junto con ustedes. ¿Israel rompió la tregua? Claramente, estamos delante de una violación al acuerdo de cese al fuego que se había firmado semanas anteriores, pero creo que hay que repetir hasta el cansancio que no es la primera violación de este cese al fuego, ya lo había hecho anteriormente, pero no con la dimensidad que estamos viendo en estos momentos, en los cuales ya se habla de más de 300 civiles muertos en la franja de Gaza por los bombardeos totalmente destructivos de Israel en contra de la población civil en Palestina, por lo cual estamos hablando que se da en un contexto de escalada mayor hacia un conflicto que parecía, al menos momentáneamente, que se había parchado y que había reglas claras para las negociaciones hacia el futuro. Ujú. Bombardeó durante cuántas horas Gaza. Contanos el detalle de la operación que hizo. Bien, estamos delante de otra de estas operaciones aéreas de bombardeos indiscriminados en contra de la población civil. Se dio principalmente sobre Han Yunis, la zona norte de la Franja de Gaza. Si recordamos las imágenes de una vez que se firmó el cese al fuego, de esas caravanas de decenas de miles de palestinos volviendo a su territorio. Bueno, son estos territorios precisamente los que se bombardearon. Recordemos que los bombardeos son directamente contra infraestructura civil, lo cual es una clara violación del derecho internacional. Pero bueno, a lo largo de este conflicto ya hemos visto cómo el derecho internacional vale poco y nada delante de las opiniones del Estado de Israel y de quienes lo apoyan totalmente, como es Estados Unidos y también otros países europeos que le proveen de armas, como por ejemplo lo es Alemania. Entonces, Ujú. nuevamente vemos cómo están recalentando un conflicto, nuevamente vemos cómo patean el tablero en las mesas de negociaciones que se estaban dando en Qatar. Recordemos que el canje de prisioneros estaba funcionando de manera correcta, más allá de algunos problemas entre ida y vuelta, y que este nuevo recalentamiento total del conflicto se da por el bloqueo de la ayuda humanitaria que hizo Israel hace ya poco más de una semana, que no permite el acceso de Rafah y otros puntos para el ingreso de ayuda humanitaria, lo que fue derrumbando al 100% todas las negociaciones en marcha. Recordemos cuándo se firma el cese al fuego, que si mal no recuerdo era por 45 días, es decir, cuándo tendría que haber terminado este acuerdo de tregua. Sí, el acuerdo de tregua se tenía que terminar en esta semana, por eso se estaba negociando otra en Qatar con todas las partes involucradas, pero lógicamente cuando termina un cese al fuego no se pueden comenzar las hostilidades de manera directa. Acá hay que repetir que no hubo otra hostilidad de parte de Hamas ni de la resistencia palestina hacia Israel como para que se dé este acontecimiento, y recordemos también que en el derecho internacional se habla de que cualquier ataque debe ser con la misma igualdad de fuerza, algo que no lo hemos visto a lo largo de este conflicto, y que Israel vuelve nuevamente a violar todo tipo de legislación internacional en este conflicto. Creo que eso es un acto no menor a tener en cuenta en los análisis, porque nos Ujú. permite tener noción de cuál es un país responsable delante de la ley internacional, y que incluso su primer ministro está siendo buscado por la Corte Penal Internacional. Eso nos tiene que dar la imagen de la criminalidad con la que se comportan y de lo que representan cabalmente. Estaba viendo las cifras que informó el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Al menos 404 muertos, este al menos entiendo que debe ser por los bombardeos, los escombros, los cuerpos debajo de los escombros, en su mayoría mujeres y niños y niñas, y 562 heridos. Esto es lo que han informado. Han bombardeado incluso escuelas donde había gente que estaba refugiada. Y eso es la crueldad de este escenario actual. Los bombardeos que se dan son mucho más nocivos que los anteriores. Recordemos que
toda muerte es lamentable, sea uno, sea 400, pero estamos hablando de 400 vidas en menos de 24 horas. Y esto es porque la infraestructura que quedó en pie en Franja de Gaza es muy, vamos a decir, contada con los dedos, y que Israel bombardeó exactamente esta infraestructura donde hay decenas, cientos de refugiados. Recordemos que incluso en el peor momento del conflicto se hablaba de 100 muertos por día civiles, y ahora estamos hablando de 400. Esto es una verdadera barbarie, un verdadero exterminio que se está aplicando en contra de la población. Y recalcar esto, lo vimos claramente cuando se negoció el cese al fuego, cuando Hamas desfilaba por las calles de Gaza, mostrando que su estructura militar había resistido bastante bien y casi intacta pese a todos los bombardeos israelíes. Entonces, los bombardeos israelíes realmente no se enfrascan en bombardear estructura real de Hamas, sino en contra de la población civil, para expandir este pensamiento, vamos a decir, de terrorismo, para que las personas abandonen definitivamente la Franja de Gaza, que es lo que quiere Israel, para convertir toda esa zona en un balneario turístico, que fue incluso lo que dijo el mismísimo Donald Trump: vamos a hacer la mejor playa en todo el mar Mediterráneo en la Franja de Gaza. Esos son los pensamientos, esos son los fines de este conflicto: exterminar a la población, obligarla a abandonar sus hogares por proyectos económicos, porque también hay muchos intereses de puertos, de gasoductos, de infraestructura que le serviría a Israel para potenciarse. Y bueno, lo último que importa en este conflicto parecen ser las vidas humanas. Tadeo, ¿qué repercusiones esto ocurrió en las últimas horas? ¿No? A ver, hora argentina, podemos decir que ayer por la noche arrancaron los bombardeos. Claramente, como repercusiones a nivel internacional, lógicamente todos los movimientos palestinos a nivel internacional ya se están organizando con diferentes protestas, diferentes acciones para no abandonar a Gaza en estos momentos. Recordemos que igual Israel las semanas pasadas mantenía una agresión total en contra de Cisjordania con bombardeos indiscriminados, Sí. ataca a la población civil en Cisjordania, en la Palestina ocupada, y esta continua política de expansión de parte de Israel, que lo vimos en el sur de Siria, que lo vimos también en el sur de Líbano con sus continuas agresiones. Entonces, es una parte de una política estatal de expansión que mantiene el régimen de Benjamín Netanyahu. A nivel internacional, estamos esperando las reacciones de Naciones Unidas, de diferentes organismos internacionales, los cuales se tendrían que pronunciar en las próximas horas. Ahora, dentro del mundo árabe, nos sorprende un gran silencio que existe, y Ujú. que si no fuera por Yemen, que cuando se bloqueó la ayuda humanitaria ya comenzó con sus acciones en el Mar Rojo, vemos poca reacción real de Claro, parte en del mundo Yemen árabe. recordemos que están los hutíes, que son solidarios históricamente, ¿no?, con el pueblo palestino, y que ellos lograron generar acciones militares en justamente en la logística del petróleo, ¿no? Sí, Impidiendo que se comercie petróleo, y esto genera tensiones y, bueno, disputas a nivel económico para poder presionar a Israel. claramente, y recordemos que los hutíes únicamente no permiten la navegación de barcos que respondan a empresas de Israel, de Estados Unidos o del Reino Unido. No es que estamos hablando de un bloqueo total del Mar Rojo y del estrecho de Bab al-Mandeb. Acá hay un punto interesante de los yemeníes, que es su solidaridad total con el pueblo palestino, pese a ser uno de los países más pobres del mundo, su capacidad bélica, pero también una gran capacidad de resistencia. Recordemos que una gran coalición internacional lo estuvo bombardeando eh, día y noche durante más de 10 años, no los pudieron vencer. Arabia Saudí tuvo que sentarse a negociar con los yemeníes. Biden también intentó aplastar a los hutíes y terminó fracasando totalmente. Entonces, que Donald Trump vuelva a repetir el mismo escenario no me parece muy inteligente, y a la misma vez recalcar que los yemeníes golpearon donde verdaderamente le duele a Israel, que es en el bolsillo, que es a través del comercio internacional. Entonces creo que es ahí por qué tanta molestia genera este pequeño país Ujú. ubicado en un lugar estratégico y con los recursos tan básicos que tiene, pero que igual, como un mosquito en verano que suele ser muy molesto. Bueno, más o menos es la comparación que podemos hacer con Yemen, en los cuales también
esto nos da a entender la complejidad y el panorama totalmente conflictivo en toda la región de Asia Occidental. Tadeo, finalmente, hoy va a ser la conversación entre Putin y Trump. ¿Se va a hablar algo de esto? En realidad se está negociando Ucrania, podemos decir, se están repartiendo Ucrania. Eh, y en Medio Oriente uno ve que se están discutiendo fronteras también. Israel claramente está discutiendo fronteras, no solamente para lo que es Palestina, sino para lo que es Siria. ¿Cómo estás viendo, bueno, primero la coyuntura y en esta charla, principalmente entre Trump y Putin? Bien, recordemos en 2 minutos dos cuestiones sumamente interesantes. Primero, que los mapas modernos hace 100 años eran totalmente diferentes y dentro de 100 años van a ser totalmente diferentes. Esto hay que entenderlo porque es la dinámica geopolítica global en continuo movimiento, por eso la necesidad de tener países fuertes y de defender la soberanía nacional bajo todo contexto. Uh -huh. Eso como para tener en cuenta teóricamente. Y Perdón, me respecto a las... encanta tu comentario porque incluso eso va para la Argentina. Totalmente, totalmente. Anterior a Roca no teníamos el territorio que tenemos hoy, ni éramos un país bicontinental. Podemos dejar de serlo en poco tiempo. Tal cual, por eso las advertencias y prestar atención delante de esto. Respecto a la llamada entre Vladimir Putin y Donald Trump, se van a enfocar en los temas que ya se habían pactado anteriormente. Es difícil en una conversación entre presidentes meter temas por afuera de la agenda que se había pactado, pero sería interesante que se tocara la situación también en Asia Occidental y como punto para tener en consideración lo que puede ser la ampliación de este conflicto es que, ya lo dijo Donald Trump, y la entidad de Israel lo mantiene como enemigo principal, que es la República Islámica de Irán. Y justamente durante toda esta semana hubieron ejercicios militares conjuntos entre Irán, la Federación Rusa y la República Popular China como respaldo a Irán. También recordemos las amenazas continuas de Donald Trump por el plan nuclear iraní y también que Irán y Rusia firmaron un acuerdo de cooperación de seguridad mutua total, por lo cual vamos a decir que Irán tiene un manto protector, pero que esto no lo inhibe de cualquier tipo de conflictividad a nivel regional. Recordemos que aquí el plato principal para la redefinición del escenario por parte de Israel es provocar una guerra en contra de Irán, lo cual le permitiría seguir recibiendo recursos y seguir manteniendo todas estas políticas beligerantes que hemos estado analizando en estos momentos. Tadeo, gracias y un gustazo. Fuerte abrazo y un saludo para ti y para toda nuestra audiencia. Allí escuchaban al periodista, analista internacional Tadeo Castiglione. Vamos a una pausa, estamos en punto de partida.